¿Cómo se encara el diseño de un sistema embebido? Vamos a ver algunos criterios que en realidad vamos a ver que es aplicación de la lógica cotidiana. No vamos a dar ninguna idea que sea merecedora de algún premio, sino que vamos a tratar de ordenar cosas triviales y bastante obvias y de sistematizarlas para que ustedes las empiecen a aplicar en forma general. Vamos a hablar en forma introductoria, vamos a hablar del estado del arte, la problemática general, criterio de diseño y algunos ejemplos y casos típicos. Hay una sigla que busca parafrasear una frase que dio Clinton en la campaña electoral de Estados Unidos, que él dijo: "It's the economy, stupid", para pelearlo a Bush, que era el candidato republicano. Y esa frase tuvo mucho impacto en el electorado porque le hacía notar que había desestimado la parte económica en su gobierno, Bush. Había sido había tenido un mandato. Bueno, nosotros ahora parafraseamos eso y decimos "keep it simple, stupid". Es decir, hacer las cosas simples. Cuando tengo un proyecto que es muy complejo, podemos interpretar, no es general, pero podemos interpretar que nos hemos equivocado al encarar el diseño. Es decir, que habría algún otro método más sencillo. En lugar de tener un superproyecto, nos conviene tener un conjunto de proyectitos. Encontrar el tamaño de cada uno de esos proyectitos no es fácil. Lo que queremos decir es lo siguiente. Por ejemplo, hace unos cuantos años, Siemens, antes de la existencia de la telefonía celular, Siemens desarrolló en la Argentina una central telefónica rural. Por ejemplo, un estanciero en Chascomús que vivía a 20 kilómetros del pueblo, de la ciudad, estaba incomunicado, porque no le convenía a la empresa de telefonía para un fulano tirar 20 kilómetros de cable. Aparte, los chorros se hacían un picnic. 20 kilómetros de cobre es un negocio. Era un problema muy serio ese, ¿no? ¿Cuál fue la idea que tuvo Siemens? Bueno, poner una antena en la estancia, poner una antena en la ciudad y que esos 20 kilómetros sean de comunicación inalámbrica. Y hacer un sistema que una vez que baja a tierra, entra en la red nacional normal. ¿A qué voy con lo importante? Para encarar ese proyecto que era de envergadura, tuvieron que seguir las reglas que impone Siemens para todas sus regionales. ¿Y en qué consistió eso? En que hubo 6 ingenieros durante 6 meses escribiendo en papel. Ya existía la PC, pero escribieron en papel. Entonces, del proyecto total, que era la central rural, la fueron dividiendo en módulos. Esos módulos en submódulos y a su vez en cada vez más submódulos. Hasta llegar a un punto en el cual era manejable el tamaño de cada uno de esos submódulos. Entonces, se le daba a alguien, porque también forma parte de todo el gerenciamiento del proyecto, como van a ver ustedes en el proyecto final, buscar la persona adecuada para cada submódulo. Entonces, si yo lo hice con el criterio de dividir mi proyecto en módulos que sean chiquititos, voy a saber que el tipo experto en hardware para manejar, por ejemplo, la comunicación serie es este en particular porque ya tiene experiencia. Entonces, ese submódulo se lo asigno a una persona.
La idea entonces es trabajar con módulos manejables. Keep it, la versión académica no es keep it short, keep it simple, stupid, porque queda feo, sino que va a ser keep it short and simple. Existe también, cuando tengo proyectos complejos, problemas vinculados con la comunicación. Imaginemos nosotros tener 3 personas en un proyecto. Esas 3 personas, ¿cuántos canales de comunicación van a tener? A ver, la persona A se puede comunicar con la persona B con la A o con la C, y la C se puede comunicar con la B o con la A. Es decir, 3 canales de comunicación. Si tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tengo 6 personas, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá, si alguien manda un mail, le llega a 2 personas. Acá voy a empezar a recibir mails a los pavotes. Y ustedes no se imaginan si llego a tener 20 personas. La cantidad de comunicaciones que tengo se puede calcular como n por n a la menos 1 sobre 2. Con lo cual, si tengo un plantel de 20 personas, tendré 20 por 19 dividido 2, es decir, 190 comunicaciones. Entonces, imagínense que cada uno de los integrantes del grupo de trabajo mande un mail por día. Voy a estar recibiendo 190 mails por día. Entonces, se dan cuenta que manejar un proyecto grande es muchísimo más complicado que manejar un conjunto de proyectos chiquitos. La experiencia, esto es empírico, hay una empresa, una organización internacional que se llama PMI, Project Management Institute, Instituto de Gerenciamiento de Proyectos, que digamos, es la base de la materia de proyecto final y que recomienda que las tareas tengan una complejidad que se resuelva en 80 horas hombre. Es decir, que una persona que dedique 2 semanas o 2 personas que dediquen 1 semana cada una de ellas. Ese es el tamaño razonable. Mucho más chico va a ser complicado porque la vinculación de una tarea muy chiquitita va a ser muy complicada. Por esa tarea más chiquitita se va a involucrar en una tarea un poquito más grande y después en otra. Entonces se me hace muy complicado la vinculación porque cada una de estas tareas tiene que recibir qué magnitud de entrada tiene, qué magnitud de salida tiene que generar. Con lo cual, esta cifra de 80 horas hombre es un buen índice como para ver lo de keep it short and simple. Entonces es keep it short and simple porque es menos chocante. Todo esto no es nuevo, sino que tiene un montonazo de años. Solamente que en los últimos años se ha ido formalizando, se ha ido escribiendo sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con KISS? Hacer proyectos que sean manejables y sustentables.
Entonces, si un día dejo de conseguir un determinado teclado, lo único que voy a tener que modificar es el modulito que maneja teclado. Si no consigo el teclado Pepito, porque el fabricante no entrega y tengo que poner el teclado Luisito. Entonces lo único que tendré que hacer es modificar el modulito que se encarga de manejar el teclado. Otra regla de oro que conviene destacar: nosotros tenemos en general, los países latinos, tenemos una inadecuada concepción del dinero. Es decir, vemos como el dinero es algo malo y que nos han enseñado inclusive de chicos que el dinero es sucio, tiene bacterias. ¡Mentira! En serio lo digo esto, ¿eh? Es decir, después de tocar la plata, ya lavarte las manos. Con lo cual, lo que quiero decir, es una diferencia muy importante con los países sajones, por razones religiosas inclusive, en los cuales ellos ven el dinero como un medio. Es decir, el dinero puede ser muy bueno si yo lo utilizo para ayudar a la gente de la calle, o puede ser muy perjudicial si yo me dedico, qué sé yo, a utilizarlo para revender droga. Entonces, el dinero en sí no tiene ni más ni menos que una función en la vida. ¿Qué viene con toda esta historia? Una regla del buen ingeniero debería ser diseñar una vez y facturar muchas veces. ¿A qué voy con esto? Si yo me tomo el trabajo de diseñar bien algo una vez, lo voy a poder utilizar muchas veces. A ver, supónganse ustedes que tienen que manejar un teclado telefónico, de 4 filas por 3 columnas. Hacen una rutina de barrido de teclado. Mañana les aparece otro trabajo en el cual tienen que manejar un teclado de 4 filas, 4 columnas. Tienen que empezar de vuelta de cero. ¿Para qué pasa si ustedes se toman un poco más de trabajo y en lugar de hacer la primera vez el diseño de una función de barrido de teclado de 4 filas y 3 columnas, hacen de n filas por m columnas? Y arriba de todo le ponen un numeral define, columnas 3, numeral define, filas 4. Compilan y ya tienen el barrido de teclado para 3x4. Entonces mañana le viene otro trabajo que tiene un teclado 4x4, entonces cambian numeral define, usan la misma función, le cambian numeral define, columnas 4, filas 4. O mejor aún, se lo dan como parámetros externos en la compilación. Así que no tienen que ni siquiera modificar la función. Eso es lo que yo digo, diseñar con criterio de ingeniería electrónico, diseñar una vez y usarlo muchas veces. Facturarlo muchas veces. Ojo, no se olviden que la función de ustedes es trabajar en ingeniería, pero también en la sociedad que vivimos ganar plata. Con lo cual, lo que estamos proponiendo son métodos que permiten obtener resultados, es decir, ganar plata en el menor tiempo posible. Y en lo posible con el menor esfuerzo posible. Entonces, nosotros, cuando estamos atendiendo un proyecto de un cliente, tenemos que darle soluciones. No tenemos que generarle más problemas. Se supone que nos va a pagar a nosotros para que resolvamos un problema que tiene. ¿Quedó claro lo de KISS? Otro tema, DFE es otra sigla, Design for Excellence. A ver, ¿a alguno de ustedes se les ocurriría rediseñar la rueda? Es una frase muy utilizada. Obviamente que no. Entonces, si yo tengo que hacer un tipo de rueda especial, ¿voy a arrancar desde cero? Voy a usar las ruedas que ya existen y las voy a adaptar a mis requerimientos. ¿Con qué idea? De vuelta, sacar el producto lo antes posible.
Entonces, y esto es gracioso pero es importante, no tengo que dejar que me aneje mi diseño, mi ego. Es decir, no, yo no voy a usar la rutina que usó fulanito porque yo la quiero hacer por mi propia. Yo les garantizo que es mucho mejor pagarse un buen analista con la plata que uno ganó y que solucione sus problemas de ego con un analista y no entregando el proyecto tarde. Porque uno hizo la rutina de filtrado, pero la hice mía, es exclusivamente mía. Lo que estoy diciendo puede parecer gracioso, pero tenemos que ser ingenieros y utilizar, el nombre lo dice, ingeniero tiene la misma raíz que ingenioso. Si a un ingeniero le dicen ingenioso es un halago, pero si a un licenciado le dicen licencioso, se puede sentir un poco ofendido. El ingeniero tiene que buscar la mejor solución al mejor tiempo, la mejor solución económica y técnica. Con lo cual, a ver, el Design for Excellence tiene varios rubros que tendremos que analizar en cada caso. Por ejemplo, fabricación y ensamblado. Tenemos que buscar que nuestro sistema garantice que se pueda fabricar fácil y que el armado sea lo más racional posible. Yo conocí una impresora multifunción de esas enormes que se utilizan para que entra más o menos árboles por un lado y sale papel impreso por el otro, esas de alta producción, que tenía un fusible que saltaba digamos periódicamente, para lo cual había que parar la máquina, abrir un tablero que tenía, en el cual había dos placas que se tenían que abrir como si fueran ventanas, correr otra placa y ahí estaba el fusible. El tipo que diseñó eso debe estar en un neuropsiquiátrico actualmente. Mucha gente le deseó que se hubiera muerto, porque es terrible eso. Será un diseño técnico excelente, pero no se tuvo en cuenta la parte del ensamblado y el mantenimiento. Lo mismo cuando tengo que mandar a fabricar gabinetes especiales, porque el tamaño de las placas no fue bien calculado para utilizar gabinetes estándares. Piensen ustedes que mandar a fabricar un gabinete, ya sea de plástico o de metal, con dimensiones especiales me cuesta más caro que ir a una casa de electrónica y comprar un gabinete ya prearmado. La confiabilidad. Tengo que tener en cuenta criterios de confiabilidad, por ejemplo, de que me conviene desde el punto de vista de confiabilidad tener un solo circuito soldado que tener 5 circuitos soldados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo veo un microcontrolador que alrededor tiene un montón de periféricos, la conclusión que saco es que el microcontrolador fue mal elegido. Porque hoy en día tenemos una variedad tan grande de microcontroladores que me va a permitir encontrar alguna solución que tenga buena parte de esos periféricos incorporados adentro del microcontrolador. Cada vez que agrego un chip adicional, agrego soldadura. Las soldaduras siguen siendo puntos débiles dentro de la cadena de confiabilidad. Entonces me va a convenir a veces, en razonabilidad de costos, digamos, no demasiado más caro, concentrar todo en pocos integrados, porque me va a facilitar, primero, la disminución del tamaño del impreso y aparte, aumentar la confiabilidad. Menos soldaduras, más confiabilidad. El tema del tamaño impreso es importante. El impreso no sigue la ley de Moore. La ley de Moore es solamente válida para semiconductores, para el silicio. El impreso viene en definitiva del petróleo. Entonces fluctúa con el precio del petróleo, pero no sigue la ley de Moore. Por lo tanto, me va a convenir siempre armar impresos lo más chicos posibles, por confiabilidad y por costo.
la parte de mantenimiento y pruebas tengo que tenerla en cuenta. Es decir, la idea de hacer un desarrollo y después incorporar documentación o hacer la parte de testing es un error. Todo se tiene que hacer de forma simultánea. Conozco una empresa nacional que fabrica balanzas. Es un buen nicho para la industria nacional. Hay muy buena tecnología en balanzas. Somos competitivos. Quien vaya a cualquier supermercado va a ver balanzas nacionales. Es un muy buen... Argentina produce muy buenas balanzas y las exporta. Entonces he visto una placa de balanza que se manda a fabricar y se le da todo un hardware de prueba que lo conecta en los conectores de la balanza. Entonces se le genera toda una secuencia de estímulos para ver si la placa funciona bien o mal. Es mucho más fácil que se encienda un LED rojo, que es una chicharra de que hay algo que está funcionando mal, en el momento que se la armó, a que vaya, se la monte en un gabinete y después resulta que la balanza no funciona. Entonces, eso significa que la parte de testing la tengo que estar previendo desde el diseño. La posibilidad de desarmar y rearmar. Se me quemó un chip. Si el chip lo tengo abajo de otro conjunto de componentes, me va a resultar muy difícil el desarmado y el rearmado. El uso y la operabilidad, es decir, que sea fácil de usar. Una de las cosas que le adjudicaron en su momento a Apple era que eran productos intuitivos. Es decir, que uno aprendía fácil a manejarlos. Eso es lo que llamamos uso y operabilidad. Es decir, no que sean secuencias retorcidas las que yo tengo que hacer para acceder a alguna función de mi producto. Un tema importante hoy en día es el tema del reciclado. Es decir, que mi equipo no genere basura electrónica o la menor cantidad de basura electrónica. Inclusive en algunos lugares del mundo, sobre todo en Europa, es un factor arancelario para frenar importaciones. Calidad y costo, creo que no hay que hacer demasiado hincapié en esto. La logística, es decir, que el producto pueda llegar fácil al destino y que en caso de ser necesario el destinatario, el comprador, me lo pueda reenviar, por ejemplo, para hacer reparaciones en garantía. La parte de inspección para garantizar la calidad del producto y aparte que tenga aprobaciones internacionales, para lo cual debe significar que debo tener normas que cumplan nuestro producto en el mercado internacional, y etcétera. Lo que llamamos nosotros diseño por excelencia, DFE, no significa implementar todo eso, sino implementar aquello que realmente me parece a mí que es significativo para mi proyecto. Si mi proyecto es local, no tiene sentido que me dedique a consultar la parte internacional. Tengo que ver cuáles son las normas IRAM que afectan a mi producto y tratar de respetarlas. ¿Qué es lo que intentamos también? Generar una idiosincrasia del diseñador y del medio en el cual trabaja, que me va a manejar el contexto, el ámbito en el cual se va a producir el diseño. Tenemos que documentarnos que para no rediseñar la rueda. Entonces tenemos que buscar hojas de datos de lo que vamos a utilizar, buscar hojas de datos y fe de ratas. En muchos casos van a encontrarse ustedes fe de ratas. Por ejemplo, en esa documentación que dimos de ARM para buscar, van a encontrarse que hay fe de ratas de la documentación anterior. Entonces hay que buscar las hojas de datos con los errores que se cometieron en la edición de esa hoja de datos. Notas de aplicación, que normalmente la mayor parte de los productos tienen notas de aplicación. Ejemplos de diseño, también lo mismo. Suele haber, sobre todo en los microcontroladores, algunos ejemplos de diseño producidos por los fabricantes, o en muchos casos por universidades, a los cuales los fabricantes le dan soporte como para decir, haceme una hoja de datos de cómo manejar
un display de 7 segmentos. Manuales de usuario que tenga la competencia y manuales de referencia técnica. Es decir, buscar todo tipo de documentación que me permita a mí entender mejor el o los componentes que voy a utilizar. La idea es que utilicemos la tecnología que disponemos hoy en día de manera que nos resulte más fácil obtener resultados en nuestro proyecto. La búsqueda es con sentido común y criterio. ¿Qué quiere significar esto? Entramos en Google y buscamos LPC 1769, nuestro chip. Nos aparecen 32 links en Google. Cada uno de ellos es un PDF. ¿Qué es lo que hacemos? Descargamos cada uno de esos PDF y lo guardamos en un subdirectorio que dice a leer. ¿Cuál es el resultado de eso? No va a leer nada. Normalmente los documentos tienen al principio un abstract, es decir, un resumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo descargamos a nuestra PC, lo miramos antes de guardarlo, lo miramos, veamos si el abstract es más o menos lo que estamos buscando o no. No guardar por las dudas que después lo voy a necesitar, no, porque eso nos complica el análisis y la existencia. Descargar aquello que vayamos a realmente necesitar para nuestro proyecto. El por las dudas es terrible. Es como quien va guardando diarios viejos por las dudas que algún día necesite leer, termina comido por las cucarachas. Y esto técnicamente es lo mismo. Eso es lo que decimos nosotros acá, sentido común y criterio. No buscar hojas de datos, notas de aplicación en el subte, sino dedicar, es decir, me voy a tomar 2 horas para buscar documentación y que en esas 2 horas no me jorobe nadie. Y manejarla con criterio. La búsqueda es un medio y no es el fin. Mi proyecto no va a andar mejor porque tenga 6 GB de documentación, sino que va a depender de cuántos megas incorpore a mi cabeza para el proyecto. Entonces, lea y analice toda la documentación recopilada, pero para recopilarla hay que utilizar un filtro, un criterio. Aproveche la idea de usar el trabajo de los demás. De vuelta, no es pecaminoso utilizar la experiencia ajena, al revés. Entonces, tenemos que elaborar una metodología de trabajo. Como dijimos antes, si decidimos trabajar todos los días de 8 a 12, todos los días de 8 a 12. Es nuestra metodología de trabajo. Si no, hagamos una propia. No usemos algún método de terceros, pero hagamos una propia. La escribimos en el pizarrón del lugar de trabajo y la respetamos. Y si hay algo que me doy cuenta que con el desarrollo no funciona, lo modifico y vuelvo a respetarlo. Vamos a tener diseño de hard y soft, analógico y digital. Vamos a tener que elaborar reglas para cada una de esas cosas. Vamos a tener que hacer el diseño y dibujo del impreso, seleccionar componentes, elaborar un producto, porque no alcanza con hacer una placa que funcione. Se supone que esa placa va a necesitar una fuente de alimentación, van a necesitar filtros de línea para no jorobarle la vida a los vecinos ni que los vecinos me metan ruido en mi equipo. Voy a tener que montarlo en un gabinete. Es un producto que tenga LEDs, que tenga un logo que diga este LED significa que está power on, este LED significa que está ready, este LED significa cargar la batería. La fabricación del circuito impreso, que es un dolor de cabeza. Nosotros tenemos un convenio con Mayer en la universidad, en la facultad mejor dicho, en el departamento, que si alguno de ustedes quiere hacer prototipos, le hace un buen precio y acelera los tiempos. Si alguno está interesado, me avisa y armamos el canal, porque hay que armarlo todos los años. Después está la fabricación del producto, todas las normas que nos van a permitir fabricar el producto. Procuremos aprender el método, adaptarlo a nuestro gusto. Si no estamos conformes con el método que elegimos, generemos
un método y documentémoslo, pero trabajemos con un método. Es decir, nos caracterizamos los argentinos por improvisar demasiado. No estudiar pensando que este tema no me lo toman. No, busquemos un método, estudiemos todo. Sin método, cada diseño nos obliga a comenzar desde cero. Un método puede ser diseñar una vez y facturar muchas veces. Ese puede ser un método. Vamos a tener en nuestro proyecto un inicio. Arrancamos el sistema, se corre el inicio. Vamos a tener un programa principal que va a ser un lazo perpetuo. Vamos a barrer teclado, vamos a actualizar display, vamos a leer puerto serie. Vamos a barrer teclado, actualizar display, leer puerto serie. Y vamos a elaborar una filosofía en la cual vamos a separar, yo sé que ustedes seguramente ya vieron en Informática 2, el hardware de nuestra aplicación. De vuelta, con la idea de diseñar una vez y facturar muchas veces. ¿Preguntas? Bien, de acá arrancamos el martes que viene. Gracias.